En un mundo donde la ley es dictada por el filo de una espada y la riqueza se mide en oro robado, un hombre se destaca entre los demás. Su nombre es Jean-David Niau, pero el mundo lo conocerá como François El Olonnais o el Olonés. Nacido en Les Sables d'Olonne, Francia, en 1630, el Olonés no era más que un niño cuando se embarcó en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Llegó a las Antillas alistado en el ejército francés, cumpliendo el servicio militar. Una vez terminado, prefirió quedarse en Santo Domingo en compañía de los aventureros y filibusteros que allí habitaban. Se fue aficionando al estilo de vida de aquellas gentes de las que aprendió mucho para sus futuras hazañas. Habiéndose ganado la admiración del gobernador francés de la isla de la Tortuga, de la Place, este le confió un pequeño navío para combatir la flota española en aguas del Mar Caribe. Después de algunos éxitos iniciales, la nave se hunde en una tempestad en las costas de la península de Yucatán con un importante botín acumulado en sus correrías. Pero el destino tenía otros planes para el Olonés. Sobrevive al naufragio y es capturado por los indígenas de la región. Pero su astucia y determinación le permiten escapar de sus captores. Después de su huida, logra regresar a Isla de la Tortuga. Allí, su reputación crece aún más y se convierte en uno de los piratas más temidos del Caribe. El Olonés se embarca en una serie de incursiones contra los españoles, motivado por su deseo de venganza. Su crueldad hacia sus enemigos es legendaria, y su nombre se convierte en sinónimo de terror para los españoles. En 1666, lidera un ataque a Maracaibo, en la actual Venezuela. A pesar de la resistencia española, el Olonés y su tripulación saquean la ciudad y se llevan un enorme botín. Con su fortuna creciente, se convierte en una figura prominente entre los piratas del Caribe. Pero su sed de riqueza y venganza no conoce límites. En 1667, dirige un ataque a Gibraltar, una ciudad situada en la costa del lago de Maracaibo. A pesar de la feroz resistencia, el Olonés y su tripulación logran saquear la ciudad. La crueldad del Olonés se hace aún más evidente durante el saqueo de Gibraltar. Según los relatos, el Olonés arranca el corazón a uno de los prisioneros y lo muerde delante de los demás para intimidarlos. Pero la fortuna del Olonés comienza a cambiar. Después de Gibraltar, sufre una serie de derrotas y su reputación empieza a decaer. En 1668, se embarca en su última expedición. Con una flota de 8 barcos y una tripulación de 600 hombres, se dirige a la costa de América Central. El Olonés ataca la ciudad de San Pedro, pero la resistencia es feroz y sufre grandes pérdidas. A pesar de esto, se niega a rendirse y continúa su campaña de terror. Pero la suerte finalmente se agota. En una expedición a lo largo del río San Juan, en la actual Nicaragua, el Olonés y su tripulación son emboscados por los indígenas Cuna. El Olonés es capturado y, según los relatos, es devorado por los Cuna. La vida del Olonés es un testimonio de la brutalidad y la avaricia de la época de los piratas. Pero también es una historia de supervivencia y determinación, de un hombre que se negó a ser derrotado hasta el final. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.